Nosotros vamos a saludar a Ricardo Cardinali, que es el presidente del partido FE del Partido de las Flores, justamente, en la provincia de Buenos Aires, para ver qué visión tiene él respecto a este tema. Además, él en su condición, por otra parte, de abogado, que seguramente agregará algún condimento más de carácter profesional. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto. Marcelo Mucha, aquí en Prueba al Futuro. ¿Cómo va? Buenas noches, Marcelo. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todo el equipo y a toda la audiencia. Muchas gracias por contactarme. Bueno, Ricardo, ¿qué opinión tiene sobre todo esto? Bueno, en primer lugar, es cierto que soy el presidente del partido FE de las Flores, pero yo creo que esto merece un análisis más jurídico-histórico que político. Bien, por eso hacía la aclaración de abogado, ¿no? Sí. Acá, en primer lugar, lo que hay que determinar es cuál es la situación real del señor Maldonado. Y eso no se puede determinar en la etapa actual de la instrucción. Estoy hablando jurídicamente. Hoy es muy preocupante lo que pasó en los colegios, con el instructivo que mandó la CETERA para informar, en realidad me parece que fue adoctrinamiento, a los alumnos. Porque están partiendo de un supuesto que no está probado, que es la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Sabemos que Santiago Maldonado desapareció de los lugares que solía frecuentar, pero no hay ninguna prueba concreta de que lo haya secuestrado la Gendarmería, ni mucho menos de que hubiera un plan sistemático o nada parecido. Hoy, decía, vi el video de un juez federal, que pegó en la entrada de su despacho la foto de Maldonado y junto con todo el personal exigió la aparición con vida, mientras una de las empleadas decía fue llevado por la Gendarmería. Ahora, si un juez, ese señor juez, da por sentado en la instrucción del sumario que a Maldonado lo llevó la Gendarmería, ¿qué podemos esperar del justiciable que se acerque a ese juzgado? ¿Para qué va a probar si en cuanto lea la demanda o la contestación ya va a tener su sentencia? ¿Me explico? En el derecho, sí, el que alega tiene que probar. Yo, por supuesto, quiero que Maldonado aparezca, pero quiero que aparezcan todos los demás desaparecidos de la Argentina. Quiero que aparezca también, por ejemplo, Claudia Ferro, la señora de Villaluro, que aparentemente lo usurparon en la casa, que hace 8 meses nadie sabe de ella, y de la cual después no se habló más, porque ahora están todos hablando de Maldonado. Exactamente. Fíjese, Ricardo, lo freno un poquito ahí porque me surge una duda. Usted habló allí de dos palabras en relación a, digamos, al no habérselo visto más a Maldonado. Una es desaparición. Después, ¿qué otra palabra dijo? Desaparición forzada, le dije. Forzada. Desaparición, porque puede ser desaparición voluntaria. Claro. No sabemos qué pasó en el caso de, por ejemplo, en los años 70, digo, sin ánimo de comparar, no quiero empezar a comparar porque no es la idea. Tampoco las personas en los 70 había una prueba de que lo habían secuestrado o hecho desaparecer, bueno, en algunos casos sí, pero en otros no, digamos, desapareció en los lugares que habitualmente estaba y nunca más se los vio. Digo, ¿cuál es la diferencia jurídica? Eso le quiero preguntar, entre una persona... El tema de la desaparición es un tema más de hecho que jurídico. Y la prueba de la desaparición en sí es muy difícil porque es la prueba de un hecho negativo, lo que estaba no está. Es decir, yo puedo probar lo positivo, que ese auto es azul, pero que ahí hubo un auto es más difícil de probar, y que ese auto sea azul o verde. Yo creo que la gran diferencia es que la situación de los años 70 era una situación de guerra prácticamente. En cambio ahora, supongamos que el gobierno militar quería hacer desaparecer a Santucho. Bueno, Santucho murió en un enfrentamiento, pero pongamos, Santucho era el jefe del ERP. Entonces al gobierno militar le convenía políticamente hacer desaparecer al jefe del ERP, política y militarmente, hacer desaparecer al jefe del ERP. No lo estoy justificando, estoy diciendo que le convenía políticamente. Hagamos el planteo traspolado ahora. ¿En qué le conviene al gobierno hacer desaparecer a Maldonado? ¿Cuál es la conveniencia política? Ninguna. Se podrá decir, Ninguna. ¿Al gobierno qué le conviene? Que Maldonado aparezca. Claro. ¿A quién no le conviene que Maldonado aparezca? Precisamente a los sectores políticos que están diciendo que es un desaparecido, porque con eso pueden llevar el mito hasta el infinito. ¿Cuál es el rédito que saca el gobierno de que Maldonado esté desaparecido? Es más, no se puede hablar,
pongamos el caso reciente de la provincia de Buenos Aires. La gobernadora descabezó a la cúpula policial. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que la secretaria de Seguridad de la Nación, que Patricia Bullrich, está cubriendo a un cuerpo de gendarmes cuando el mismo gobierno descabeza a la más alta jerarquía de la policía? Si hubiera alguna sospecha seria, ese gendarme o ese grupo de gendarmes estaría sumariado, pero fíjese que el tema de la desaparición empieza con una declaración extraoficial que 2 encapuchados hacen en la calle. Eso no es serio, no hay testigos. No hay testigos, el que declara se identifica y firma su declaración, y puede ser procesado por falso testimonio. Acá son todos rumores. Rumores que han llevado, no olvidemos que estamos en campaña electoral. Claro. También. ¿Y dónde se frena esto? Digo, porque ¿cómo se puede comprobar que justamente esas 2 personas que declararon encapuchadas y que pueden recibir un falso testimonio, cómo se prueba eso para que efectivamente se diga, bueno, Santiago Maldonado, efectivamente la gendarmería lo subió a un camión y se lo llevó, o no? Debe ser tan difícil como venir probando todo lo que estamos hablando ahora. Bueno, el tema de la credibilidad del testimonio, de cualquier testimonio, queda sujeto a la apreciación judicial, en el juicio de Maldonado y en el juicio de desalojo. Sí. Yo me guío por lo que dicen los diarios, obviamente no viene causa, pero una de las cosas que se objetaban de estos 2 encapuchados, que no pueden ser procesados por falso testimonio, porque no se sabe quiénes son, y no prestaron ningún testimonio. Claro. Eso es un chumerío de Comentillo, no es un testimonio. Sí. Pero sí se constató que desde donde ellos dijeron que estaban, no se podía ver las horas donde ellos dijeron que cargaron a Maldonado. Claro. Y nos queda pendiente otro tema, que no está la pericia, así que yo no puedo saber qué va a pasar, del puestero que fue atacado por esta banda de delincuentes, que hirió a uno en legítima defensa y su camisa quedó manchada con sangre. Todavía no está la pericia hecha de esa camisa. ¿Qué pasa si esa sangre es de Maldonado? Yo no digo que lo sea, no digo que lo sea porque estaría haciendo lo mismo que están haciendo los que están hablando de la desaparición forzada. Es decir, hay que probarlo, eso. No hay mostraron un supuesto video donde estaba Maldonado, un grupo de gente cortando una ruta, todos encapuchados. Pero antes. Digo, fue antes de lo que ocurrió, o sea que no fue antes de lo que ocurrió. No hay ninguna pero prueba. Además que no es prueba porque estaba encapuchado. No, pero aparte digo, yo soy parte de los medios y digo, también los medios tienen su responsabilidad en todo esto. Digamos, se muestra un Maldonado antes, la prueba sería que se muestre un Maldonado después del operativo, porque antes lo podemos mostrar 3 días antes también en un video, ¿y de qué sirve? De nada. Y además hay cosas, extrañas vacilaciones de la familia. La familia se negó durante 20 días a dar elementos por la prueba de ADN. La familia en un principio informó que Maldonado no tenía ninguna ideología política ni participaba en nada. Y después fue la que aportó ese video donde supuestamente estaba cortando una ruta. Entonces cuando se tienen esas actitudes tan serpenteantes, uno duda. Es más, la fiscal informó que no hay elementos suficientes en este momento como para imputar a Gendarmería. Bueno, ¿y cómo seguirá esto, no? Yo creo que hay que dejar que siga. El tema político no se va a resolver. Es decir, la única manera que se puede resolver esto es que aparezca Maldonado vivo o muerto, no sabemos si está vivo tampoco. Claro. A lo mejor sí lo secuestró Gendarmería. Yo no estoy diciendo que no. Sí. Estoy diciendo que no hay elementos que permitan suponer eso, y desde el punto de vista político no veo ningún rédito de haber secuestrado y asesinado a Maldonado, o de estar encubriendo a los que lo secuestraron y asesinaron eventualmente. Está claro. Bueno, Ricardo, interesante la charla porque... Te voy a poner un ejemplo, Marcelo, de esta tarde, para que se vea cómo puede derivar una investigación judicial. El terrible caso de esta chica, Anaí Benítez. Exactamente. Primero se incriminó a un profesor que, por lo que se pudo saber, mantenía una correspondencia, digamos, inconveniente con la chica. Sí. Pero mantener correspondencia inconveniente no quiere decir ser un criminal. Posteriormente se detuvo, y hace un mes que está preso,
al hombre que vivía en la casita cerca de donde apareció el cuerpo. Sí. Y hoy se conocen, y se había dicho que no había habido violación, lo Sí. cual encausa la investigación en un sentido. Una pericia posterior demostró que sí había habido violación y que las pruebas de ADN corroboraron que el autor había sido el que encontró el celular y se lo regaló al hijo. Uh-huh. Ahora, hace 15 días hubiéramos crucificado a Bazán y hace un mes hubiéramos crucificado al profesor. Sí. Y hoy resulta que pasó otra cosa. Y eso pasa con las investigaciones judiciales. Exactamente. Sí, yo hasta que no terminan, no se puede hablar. Sí, Eso es disparate. yo lo estoy cubriendo. Lo que hicieron hoy con las escuelas, sí, me lo parece. Estoy siguiendo el tema, y en el caso de Anaí, ahí hay una injerencia de la justicia, y particularmente de algunos abogados que están en la causa, que digamos representan a determinadas personas que están involucradas, y también desde adentro de los tribunales, que dan información falsa, que ahí está nuestra responsabilidad como periodistas de saber, como decimos en la jerga, qué es pescado podrido y qué no, pero que a veces nos trasciende a nosotros que somos empleados de los medios y después los medios ponen lo que quieren. Pero digo, claro. Ahí hay una cuestión netamente judicial. En el caso de la, digamos, desaparición de este joven, ahí se entremezcla la política y es lo que hace que el tema se desvirtúe, como algunos componentes de la justicia desvirtúan la causa Anaí, algunos agentes, digamos, de la política desvirtúan la cuestión de Santiago Maldonado, ¿no? Y me parece que sí, lo que hicieron hoy con, lo que hizo la CETERA con las escuelas, creo que han ido demasiado lejos. Uh-huh. Creo que han ido demasiado lejos. No pueden estar diciendo, digamos, el tema de la desaparición de personas remite a un periodo muy oscuro, como para tomarlo tan a la ligera, me parece. Uh-huh. No se puede hablar sin ninguna prueba de que fue desaparición de personas. Y en todo caso, si se comprobara que fue desaparición de personas, los responsables deben ser individualizados y castigados como corresponde, porque no hay ningún plan sistemático de desaparición de personas, dejando de lado cualquier consideración moral o ética, simplemente porque al gobierno no le conviene que Maldonado permanezca desaparecido para siempre. Está clarísimo. Eso le conviene a los opositores. Tal cual. Ricardo, un gusto charlar. No, muy desde el punto de vista político eso, ¿eh? Sí, no, por eso la idea era charlar desde el Ricardo Cardinali, abogado, ¿no? Y que nos dé algunos conceptos que está bueno o refrescarlos o conocerlos cuando uno empieza a hablar de estas cuestiones, porque después, nosotros, ¿no? Lo que nos dedicamos a los medios muchas veces utilizamos palabras que pareciera que son las correctas, pero no lo son, y a veces hasta decimos absolutamente todo lo contrario, digo, en un concepto, en una palabra, en estas palabras judiciales que obviamente son bien de abogados. Así que, bueno, gracias por desasnarnos un poquito sobre esta... Al contrario, espero que les haya sido de alguna utilidad. Por supuesto. Marcelo, muchas gracias por llamar. Ricardo, hablamos de política más adelante, que ojalá sea más interesante y más auspicioso que esto que estamos hablando ahora, que se recupere la identidad de Maldonado y que podamos seguir charlando de política en serio, ¿no? Como es la política terrenal, la de todos los días, ¿eh? Exactamente. Esperemos que así sea, Marcelo. Gracias, por el bien Ricardo. de todos los argentinos, esperemos que así sea. Sí, señor. Un abrazo. Un abrazo.